Durante décadas, Estados Unidos se burló del mundo, de sus vecinos del sur, de los países pobres, de los que no sabían gobernarse. Pero en 2025, esa arrogancia ya no tiene base. Porque hay estados enteros, dentro del imperio, donde la vida es más dura, más violenta y más miserable que en países del llamado tercer mundo. Y no lo decimos por rabia. Lo decimos con datos, tasas de homicidios, mortalidad infantil, falta de salud pública, escuelas cerradas, viviendas inhumanas. El sueño americano murió, pero nadie les avisó. Aquí están los 10 estados donde vivir ya es peor que en países pobres. Y si no lo crees, prepárate para los números. Porque después de esto, vas a dejar de mirar hacia el sur. Y vas a empezar a mirar hacia adentro. 10. Alabama. En 2025, Alabama es uno de los estados más atrasados de Estados Unidos en casi todo. Tiene una de las tasas más altas de pobreza infantil del país, más del 24% de los niños viven por debajo del umbral de pobreza. La mortalidad materna supera los 36 casos por cada 100.000 nacimientos, peor que en Cuba, Ecuador o Sri Lanka. Y el acceso a salud mental y reproductiva se ha desplomado desde que entró en vigor la ley estatal que prohíbe casi todo tipo de aborto y cierra clínicas enteras. En las zonas rurales, miles de personas viven sin agua potable o sin drenaje básico. ¿Y qué dice el gobierno local? Nada. Pero si esto pasara en Haití, ya estarían pidiendo intervención internacional. Alabama, un estado donde el tiempo se detuvo. Y la miseria es tan americana como la bandera. 9. Luisiana. Pobreza, racismo estructural, servicios colapsados y desastres naturales sin respuesta. Eso es Luisiana en 2025. Las tasas de pobreza superan el 19%. En barrios enteros de Nueva Orleans, la expectativa de vida es de solo 66 años. Sí, como en Bolivia. En Baton Rouge, más del 30% de las casas tienen moho, filtraciones o electricidad insegura. Y tras el huracán Bethany, decenas de comunidades siguen sin reconstrucción completa. En lugar de hospitales, hay tiendas de campaña médicas. En lugar de escuelas, contenedores improvisados. Y mientras tanto, el Estado recorta impuestos a empresas petroleras, pero deja sin seguro a miles de trabajadores. Luisiana es una de las mayores paradojas de Estados Unidos, un lugar rico en recursos, cultura e historia, donde vivir es más inseguro que en Honduras. 8. Mississippi. No es solo un cliché. Mississippi es el estado más pobre de todo Estados Unidos. En 2025, el ingreso promedio anual por hogar es de menos de $40.000. Eso es menos que en Paraguay o República Dominicana. Pero el problema no es solo el dinero. El sistema de salud es un desastre, más de 200.000 personas viven sin seguro médico y la mortalidad infantil es una de las más altas del hemisferio occidental. En zonas rurales, hay condados enteros sin hospitales operativos. ¿Educación? Las escuelas públicas están en ruinas y los profesores huyen a otros estados por sueldos dignos. En lugar de invertir, el gobierno estatal recorta aún más y militariza la policía. Mississippi es el ejemplo perfecto del colapso interno, una tierra que fue símbolo de opresión y que ahora es símbolo de abandono total. 7. Oklahoma. Con una crisis de adicción, pobreza y salud mental fuera de control, Oklahoma está al borde del colapso social. En 2025, la tasa de suicidios es de las más altas de Estados Unidos, y los centros de salud mental han sido desmantelados casi por completo. Más del 15% de la población vive en pobreza extrema. Y en algunas comunidades nativas, la esperanza de vida es inferior a la de El Salvador. El sistema penitenciario está saturado, 1 de cada 100 adultos está en prisión, una cifra comparable con países en guerra civil. ¿Y la respuesta del Estado? Criminalizar aún más la pobreza.
En Oklahoma City, se han aprobado leyes que prohíben acampar, pedir limosna o dormir en autos. ¿Suena a libertad? No. Suena a castigo por ser pobre en el corazón del imperio. Oklahoma ya no necesita enemigos externos. Se está desmoronando desde adentro. 6. West Virginia. La tierra del carbón y las montañas hoy es el epicentro de la epidemia de opioides. En 2025, más del 40% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos ocurren en este estado. El desempleo supera el 9% y la población está envejeciendo a un ritmo acelerado. Las minas están cerradas, las fábricas abandonadas y los jóvenes se van. En ciudades como Huntington-Clay, más del 25% de los hogares viven con menos de 25.000 pesos al año. Comparado con países como Filipinas o Perú, West Virginia está al nivel de una zona de desastre económico. ¿Y la política estatal? Negar el problema, culpar a los forasteros, recortar programas sociales. Pero nadie quiere invertir, nadie quiere vivir, y nadie quiere mirar. Porque aquí, el imperio ya no existe. Solo quedan los escombros de lo que alguna vez fue. 5. Arkansas. En 2025, vivir en Arkansas es como retroceder 50 años. El 17% de su población vive en la pobreza y en zonas rurales esa cifra sube al 25%. Los hospitales se están cerrando por falta de personal y fondos. ¿Educación? Arkansas tiene una de las tasas de abandono escolar más altas del país y muchos maestros ganan menos de lo que necesitarían para vivir sin ayuda pública. La capital, Little Rock, ha sido declarada zona de emergencia alimentaria. 1 de cada 4 niños depende de comedores escolares para alimentarse. Y mientras tanto, el Estado aprueba leyes contra libros escolares en lugar de garantizar agua potable o transporte público. En comparación, países como Panamá, Jamaica o Tailandia ofrecen mejores indicadores de salud, escolarización y esperanza de vida. Arkansas no es el futuro. Es el naufragio silencioso del imperio. 4. Kentucky. Kentucky es otro estado que parece atrapado entre el abandono y la desesperanza. En 2025, más del 40% de sus condados están clasificados como zonas de alta pobreza crónica. La expectativa de vida en algunos pueblos mineros ha caído a 69 años, como en partes de Guatemala. La industria del carbón se desmoronó, pero nadie ofreció alternativas reales. Ahora, miles de familias sobreviven con cupones de comida, trabajos precarios y sin seguro médico. Y mientras las ciudades se vacían, los legisladores discuten sobre imponer la Biblia en las escuelas. En vez de reconstruir, prefieren rezar. Kentucky no está en guerra, ni fue devastado por un desastre natural. Y sin embargo, parece zona de posguerra. Porque cuando se invierte más en prisiones que en hospitales, el país ya no se está hundiendo, ya se hundió. 3. New Mexico. A pesar de ser rico en recursos naturales y cultura, Nuevo México es uno de los estados más pobres y desiguales de Estados Unidos. Más del 18% de sus habitantes vive por debajo del umbral de pobreza, y las comunidades indígenas enfrentan condiciones propias de un país en desarrollo. En reservas como la Nación Navajo, hay hogares sin electricidad, sin agua corriente y sin acceso a médicos. La violencia doméstica ha alcanzado niveles récord, y las tasas de suicidio juvenil superan incluso a las de El Salvador o Ucrania. Y mientras el turismo y el arte llenan Santa Fe de visitantes, la mayoría de la población lucha por pagar la renta. En 2025, Nuevo México refleja el apartheid silencioso del imperio. Una clase privilegiada blanca y rica, y una mayoría invisibilizada que vive como si estuviera en un país empobrecido del sur global. Y todo, sin salir de territorio estadounidense. 2. Michigan. Detroit fue el símbolo del poder industrial estadounidense. Hoy, es una ciudad fantasma en proceso de extinción.
En 2025, el 30% de los habitantes de Detroit vive bajo el umbral de pobreza. Miles de casas están abandonadas, las escuelas públicas funcionan a media máquina y el agua potable aún no es segura en muchas zonas. Sí, en Estados Unidos, hay ciudades donde beber agua del grifo sigue siendo peligroso. El desempleo en Flint supera el 18% y muchos trabajadores se ven forzados a hacer gig jobs sin derechos ni seguro. La comparación con países como Albania, Guyana o Marruecos ya no es exagerada, es estadística. Y mientras las fábricas se mudan a otros países, el imperio abandona a sus propios ciudadanos como si fueran descartables. 1. Texas. Sí, Texas. El estado que presume de fuerza, de libertad, de crecimiento. Esconde una cara que pocos quieren ver. En 2025, Texas tiene más de 4 millones de personas sin acceso a seguro médico. Es el estado con más niños sin vacunar, con más embarazos adolescentes y con más ejecuciones legales. En ciudades como El Paso y McAllen, las tasas de pobreza rivalizan con las de Nicaragua o Perú. Y mientras invierten millones en militarizar la frontera y perseguir migrantes, los hospitales rurales se están cerrando y los colegios no tienen personal. Texas es el perfecto ejemplo de un estado que gasta en castigo, pero no en futuro. Y aunque aún hay riqueza en Austin o Dallas, la mayoría vive entre el miedo, la desigualdad y el olvido. Texas ya no representa el poder americano. Representa su decadencia maquillada. Estados Unidos se burló de los países pobres. Les dio lecciones, les puso condiciones, les impuso sanciones. Pero nunca miró su propio reflejo. Hoy, el imperio no necesita enemigos externos. Sus propios estados se están cayendo a pedazos. Hay ciudades más pobres que en Bolivia. Hay hospitales peores que en Cuba. Hay escuelas con más abandono que en Honduras. Y hay personas, millones de personas, que viven peor que en los países que ellos mismos señalaron con el dedo. La decadencia no está cruzando la frontera. Ya está en casa.